Inicio a grabar. Hola, buenas tardes a todos los que se están agregando. Hoy vamos a platicar de la ley de Darcy y su importancia en fenómenos de transporte. Bueno, aquí es importante resaltar que si consideramos la teoría del flujo laminar, que está siendo un flujo lento a través de un medio, y consideremos esto como un filtro, ¿vale? ¿Esto qué es un filtro? Algunos de ustedes quizás han visto un filtro de agua. En este filtro de agua vamos a tener en esta parte un medio poroso. Entonces este señor Darcy en 1856 se planteó la idea de establecer un modelo de cómo es el comportamiento en un filtro y qué caídas de presión se representan. Entonces él dijo que si un filtro estaba lleno con un líquido incompresible, líquidos, pongamos agua, con 2 manómetros abiertos, como los que vemos aquí, estos son los manómetros abiertos, nosotros íbamos a tener diferentes alturas. Esta variación de alturas, y si nosotros atravesamos un flujo por este filtro, me regreso otra vez a mi filtro, estamos alimentando, ya sea por la parte de arriba o por la parte de abajo, estamos agregando agua y hacemos que atraviese por este lecho. Decía que el flujo iba a ser igual acá por A por el gradiente de alturas entre H, donde K es una constante relacionada a la viscosidad y a la porosidad del fluido. Yo lo digo siempre relacionada a las condiciones del sistema. A se refería a la sección transversal, de qué tamaño, que de longitud estábamos hablando, y finalmente las alturas que teníamos. Entonces, la ley de Darcy establece que la porosidad o la permeabilidad de un sistema, cuando circula un fluido a baja velocidad, o sea, en régimen laminar, y atraviesa un conjunto de partículas sólidas macizas, y aquí traje como un vasito con arroz. Imagínense que este fuera el filtro, que agregáramos agua por él, entonces que lo agregáramos en flujo laminar, o sea, muy lento, la velocidad se va a ver relacionada con la presión. ¿Pueden poner, por favor, silenciador? Gaby, ¿puedes? Gracias. Entonces, Darcy establece la relación que existe entre la velocidad, el diámetro, la longitud del tubo, la viscosidad, la densidad y la rugosidad. Va de vuelta. A los que apenas van llegando, aunque estoy grabando esta clase, les comento que Darcy, por ahí de 1856, estableció un modelo donde involucraba... Buenas tardes, Miss. Hola, Francisco, buenas tardes. Donde involucraba... Hola, ¿qué pasó? Perdón, Marco. Perdón, hola, Marco, buenas tardes. Donde involucraba cómo era su comportamiento si nosotros agregábamos un fluido a una zona de filtrado, ¿no? Entonces él encontró esta ecuación donde el flujo iba a ser igual a menos K por A por el gradiente de alturas. Entonces, experimentalmente se obtuvo que las pérdidas por fricción, esto anótenlo por favor, las pérdidas por fricción, que a partir de aquí lo vamos a estar diciendo muchas veces, las pérdidas por fricción son función de la velocidad, del diámetro, de la longitud del tubo, de la viscosidad, de la densidad y de la rugosidad E. Epsilon. La rugosidad E, ahora les voy a decir en esta clase cómo la vamos a estar calculando. Entonces, la ecuación de Darcy, que anteriormente habíamos visto, nos quedaría de esta forma. Las caídas de presión con respecto a la densidad del fluido, que es esta parte de la ecuación,
es igual a la sumatoria de las fuerzas con respecto al flujo másico, que es igual al factor de fricción por la velocidad al cuadrado, por la longitud de la tubería, por 2 veces GC. Hay que poner silencio en su audio, por favor. Katy, creo que eres la que está. ¿Quién es la persona? Ya. No. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Mari Velasco. Mari Velasco, ¿puedes poner, por favor, en silenciador tu micrófono? Ok, entonces les decía. Sí, perdón, ya, perdón. Gracias. Darcy, con su experimento del filtrado, por así decirlo, encontró que las caídas de presión o que el factor de fricción en las tuberías iba a estar en función de la velocidad, de la longitud de la tubería, entre 2 veces GC por el diámetro. El GC se va a referir a la constante de la gravedad, que les decía en las clases anteriores que es igual a 9.81. Solo que sus unidades van a ser, si gustan anotar las unidades del GC, en el sistema internacional. Ay, ya no las tengo aquí a la mano, creo. GC es 9.81, pero las unidades, ay, ¿cuáles son? Son kilogramos por metro. Profa, no, perdón. No, adelante. Sí, Estelita, dime. No, profa, nada, perdón. Es que, bueno, había dado unas de kilonewton sobre metro cúbico. Kilonewton sobre metro No, no es cúbico. cierto, mentira. 9.81 metros sobre, no, profa, perdón, son metros sobre segundos cuadrados. Esa era Esa otra es la gravedad de la para gravedad. hacer otra cosa. Esa es la de la gravedad, Sí, 9.81. perdón, profa. Y GC es la constante de la gravedad. Y también el valor es 9.81, pero ojo con las unidades. Son kilogramos por metro sobre newton por segundo cuadrado. Lo vamos a ver ahorita en unos ejercicios. Perdón, profa, sí. FD es el coeficiente de fricción de Darcy. Esto que tenemos en esta parte de la ecuación se refiere a la sumatoria de las fuerzas. Las sumatorias de las fuerzas, pues obviamente no la va a dar el material de la tubería, no la va a dar la densidad, no la va a dar la viscosidad. Y relacionada con el flujo que estemos, ya lo decía Darcy, ¿no? Que el flujo va a ser igual o va a ser proporcional a K por I por A. K que se refiere a las constantes. Aquí ya es como donde se empieza a hacer como un poco de revoltura. Miren, copien esta fórmula, por favor. Y la aplicamos para que les tengo que explicar lo que es el teorema de Darcy. El teorema de Darcy establece que hay una relación de la caída de presión en las tuberías por la velocidad, por el diámetro, por la longitud, por la viscosidad o por la densidad del sistema. Así de fácil, porque si no, nos hago más. Luego, otro planteamiento en la ecuación de Erwin. La ecuación de Erwin dice que si juntamos un sistema donde tengamos un flujo laminar y un flujo turbulento, tendríamos que aplicar este tipo de ecuación, donde la caída de presión del sistema con respecto a la longitud va a ser 150 por la velocidad, por la velocidad inicial del fluido, por velocidad inicial del fluido, por el diámetro de la partícula, por la densidad por la viscosidad, perdón, entre la densidad por el diámetro al cuadrado, por 1 menos epsilon, que epsilon se refiere a la porosidad del lecho y bla, 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 bla. Eso así como que no te estoy entendiendo nada, Lorena. Por eso me va a salir tantito de esta presentación y les voy a platicar un poquito a qué se refería este señor Erwin, porque si no, pues solo yo me entiendo. Bueno, ¿qué quería decir este señor Erwin? Imaginemos que tenemos una torre empaquetada. No nos referimos a empaque a lo que se refiere al empaque que luego tienen algunas tuberías,
No sé si han visto algunas veces algunas torres que tienen pedacitos de vidrios o bolitas en algunos procesos químicos. Aquí yo traté de hacer mi torre empaquetada con frijolitos. Otra torre empaquetada en algunos procesos pueden ser como la lixiviación, ya más relacionada a nosotros, en algunos procesos de destilación y en algunos procesos de filtración. Seguramente esto lo verán más a fondo cuando estén en operaciones unitarias 1. Esta torre de leche esta torre de leche empacado que yo la empaqué con granitos de arroz, estarían de acuerdo conmigo que si no tiene nada y agrego un fluido, este se va a resbalar rápidamente por mi torre empaquetada. Pero si a esta torre yo le agrego un empaque, el empaque, entiéndase, esos sólidos que no van a permitir, a ver si no mojo mi computadora, que el fluido, vean, voy a ver si se ve. ¿Sí ven cómo se ve? El fluido no cae directamente al fondo de la torre. Se generan ciertos factores de fricción en mi torre que hacen que tengamos una caída de presión en este sistema. No solo va a pasar en mi torre empaquetada, super torre empaquetada de arroz, sino que también va a pasar en todos esos sistemas donde tengamos filtración, en todos esos sistemas donde tengamos lixiviación. Recuerden que la lixiviación es la absorción de alguna sustancia. Nosotros usamos la lixiviación, por ejemplo, en los que están trabajando en una empresa de café, cuando pasamos agua por el grano de café, estamos lixiviando este sistema y estamos haciendo un arrastre. Ese sistema está empacado, hace que tengamos una caída de presión en el sistema. Entonces, este señor Edward descubrió que si había una caída de presión y el lecho era estacionario, podía plantear esta ecuación que era la que les estaba leyendo anteriormente, donde la resistencia al flujo de un fluido a través de los huecos del lecho, o por ejemplo en este caso los huecos que se generan en el arroz, es la resultante del rozamiento de todas las partículas del lecho. O sea, no va a caer así, pum, no, va a empezar a caer así como que va a buscar por dónde irse, ¿no? Esto se hace también en algunos jugos, ya se los había comentado pero anteriormente, para poderlos, por ejemplo, el jugo de manzana. Nosotros lo pasamos por un filtro, pero no solo para retirar algunas partículas que no nos convengan, porque estamos hablando de otro tipo de néctares, ahí sí queremos algunos sólidos de suspensión, pero pensemos en un jugo de manzana. El jugo de manzana debe de tener unas características de cristalinidad, y esta cristalinidad se la vamos a dar con algunos filtros y con las tierras diatomeas. Entonces, tenemos que obligar a que tenga mayor superficie el flujo para que atraviese todos esos canalitos que se generan y al momento que va pasando por ahí, como que va puliendo. Por lo tanto, cuando sacamos nuestro jugo de manzana, es brillante, es claro y se ve tan hermoso. O cuando hacemos agua, ¿no? También agua purificada. La idea también es retirarle sólidos, pero que también se vea cristalina y que, pues, a quién se le va a antojar un agua y con sólidos en suspensión, aunque te digan, no, está limpia, tómatela, no te pasa nada. O sea, lo que se busca es que sean fluidos cristalinos, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos o eso lo conseguimos al pasar o al atravesar nuestro fluido por estos lechos. Entonces, el rozamiento total por unidad de área es igual al tipo de fuerzas, porque si no, lo que haríamos es que se nos compactarían demasiadas, tanto las tortas, recuerden que en la filtración tenemos lo que llamamos la torta y lo que llamamos el ayuda filtro, lo que llamamos el filtro, entonces todo eso nos forma el marco o el marco de la torta, ¿no? O en el marco del filtrado. Entonces, si nosotros no tenemos el balance necesario para que la sumatoria de todas las fuerzas sea la misma que estamos perdiendo por unidad de área, lo que vamos a provocar es que se nos compacte nuestro filtro.
¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están en una coladera y están, valga la redundancia, quieren quitarle los sólidos a esa salsa para, no sé, unos enchiotes, algo así, y de repente se les taponea la coladera? Ya de repente ni para arriba ni para atrás. Entonces, ¿qué hace uno? Le mete la cucharita para hacer algunos huequitos y entonces hacemos que haya un equilibrio de fuerzas, con la fuerza de la gravedad, la fuerza de los espacios, etc. Por lo tanto, las fuerzas que podemos tener son las fuerzas por rozamiento viscoso y las fuerzas de la inercia. Para explicar estos fenómenos se hacen varias suposiciones. Las partículas están dispuestas al azar, ¿no? Tiene que haber un espacio entre los... Híjole, voy a tener que usar este arroz ahora a ver para qué lo uso. Debe de haber un espacio entre las partículas para que se pueda hacer, para que pueda pasar el flujo. Pero estas van a estar al azar, no me voy a poner a ver, estaba aquí, está acá. Y todas las partículas se diría que tienen el mismo tamaño, ¿no? Si las pasamos por un tamil, veremos que casi todas pasan por un número de tamil. Como siempre hago aquí mi relajo. Y voy a hablar más rápido, si no, estos videos quedan muy largos. Otra cosa, los efectos de las paredes son despreciables. Aquí los efectos no tiene tanto efecto la pared de vidrio. Y entonces las pérdidas de fraccional para el flujo a través de lechos de relleno, lechos rellenos, va a ser, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 150, donde mu se refiere a la viscosidad, u subíndice 0 se refiere a la velocidad, al inicio de cuando empieza el filtrado o cuando empieza nuestro proceso, L a la longitud que tiene que recorrer sobre el diámetro de las partículas de tu fluido, de tu diámetro, ¿cómo se llama? Diámetro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, el diámetro de las partículas también recuerden que se saca por una distribución donde se calcula qué tamaño tenemos aquí de partícula. No nos vamos a poner a medir cada partícula, pero sí se saca una granulometría y luego se hace se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Un perfil de granulometría. No creo que sea eso. No sé, ¿para qué les invento? Se los investigo. Luego usamos 1 menos c, que se refiere a la porosidad del medio que estás usando. Esto va elevado al cuadrado. El épsilon, que es el mismo, en la porosidad del medio, es elevada a la 3, más 1.75 por la velocidad inicial del fluido elevada al cuadrado por la longitud entre el diámetro promedio de las partículas que comprenden el lecho fluidizado, por 1 menos la porosidad de nuestro sistema entre la porosidad elevada a la tercera potencia. Entonces, las pérdidas en la caída de presión en un lecho o en una torre compactada, en un lecho donde tenemos partículas que nos pueden atorar el fluido, va a ser igual al diámetro por la velocidad por la densidad entre la viscosidad. Ay, no, perdón, discúlpenme. La sumatoria de fuerzas, las caídas de presión en este lecho va a ser igual a la densidad por las sumatorias de fuerza, que es la ecuación de A. Luego, para calcular el número de Reynolds en este tipo de fluidos va a ser el diámetro de las partículas por la velocidad inicial del fluido por la densidad del fluido entre la viscosidad del fluido. Se busca que aquí los Reynolds sean menor de 20 para que digamos que hubo una pérdida por viscosidad y solo usemos un error despreciable. Cuando los Reynolds sean arriba de 1000, se va a necesitar solo la parte de la pérdida por turbulencia, que es la parte de este lado. Muy bien, chicos. Estos son los dos planteamientos que hizo Darcy y Edmund. Los dos, en resumidas cuentas, establecen que vas a tener una caída de presión en tu sistema por pérdidas de fricción. El señor Darcy establece que las pérdidas de fricción van a ser por la longitud de tu tubería, por el diámetro de tu tubería y un factor de fricción que se va a establecer. Esto solo es cuando el flujo laminar. Mientras Ergun establece que podemos tener caídas de presión cuando tenemos un lecho
Y estas van a ser por el diámetro de la partícula, por la viscosidad, por la velocidad inicial del fluido, por la viscosidad, no sé si ya lo dije, y me faltan la porosidad, ¿no? La porosidad es bien importante para él. Son dos planteamientos. El que nosotros vamos a estar usando para esta materia va a ser esta ecuación, porque en esta materia no vemos filtración. Ya les digo, en operaciones unitarias seguramente les van a platicar mucho lo que es la ecuación de Ergun y van a ver ahí Fanny y otros tantos señores que les platican cuál es la caída de presión en los diferentes tipos de fluidos, ¿vale? Muy bien, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, sino para que empecemos a hacer ejercicios. Bueno, no ejercicios, no. Para hacer ejercicios, hacer un problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿O todo es Al duda? parecer, no, ingeniero, supongo que cuando comencemos los problemas, ahí van a surgir las dudas. Aquí vienen los problemas. Hoy vamos a hacer un problema muy sencillito. ¿Sale? El problema dice así. Se hace fluir agua a 5 grados centígrados a través de una... Profesora, de pronto como que se corta su audio. ¿Se está cortando mucho el audio? Sí, profe, un poquito. Es que es porque me Sí, muevo. profe. Me muevo Pensé que era mucho. mi internet. No, es que no, pero también mi internet está súper lento. Déjeme ver por acá, debe de ser algo. Ok. ¿Sí me escuchan todos? Se escucha mejor. Sí, Ok. El problema dice lo siguiente. Bueno, básicamente, vuelvo a recapitular. Lo que estaba comentando es que Darcy y Ergun plantean las caídas de presión en un sistema. Darcy plantea que la caída de presión va a ser en función de la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad que tiene tu fluido, ¿vale? Y un factor de fricción. Ergun establece que la caída de presión va a estar relacionada con el diámetro de tu torre de empacamiento, o sea, de las partículas de tu torre de empacamiento, no de mi torre de empacamiento. La porosidad del sistema, la velocidad a la que estás alimentando el filtro o el sistema que quieres caracterizar, y a la ansiedad y a la viscosidad, ¿no? Si se fijan, Darcy, creo que no hablan nada aquí. Todo su audio. Sí, siguen No aquí, me había escucho, quedado. profe. Me había quedado totalmente pasmada. Voy a tener que cerrar algunas cosas porque tengo demasiadas cosas abiertas. Voy a empezar porque estoy... A ver, quítate, hazte un lado. Aquí voy a detener mi video. Me tienen que hablar porque ahora sí yo ya no los veo para nada. Me tienen que decir si me pasmo. ¿Se sigue pasmando? No, ya se escucha mejor. Ok, sí, es que tendría que haber quitado el video desde hace rato. Bueno, les comentaba que Darcy y Ergun establecen las caídas de presión en los sistemas. En resumidas cuentas. Darcy, esta es la ecuación que maneja, velocidad, longitud y el diámetro. Y Ergun se refiere a la porosidad del sistema y el diámetro de las partículas. La que vamos a estar usando nosotros es la de Darcy. Y vamos a hacer ahora un problema. El problema es el 3.2, que si ustedes se van a esta parte de la presentación, aquí les compartí el archivo. Porque recuerden que tienen que hacer un Excel donde tengan todos los problemas que vamos a estar viendo aquí en la clase. ¿Vale? Entonces aquí les comparto el vínculo del problema que vamos a estar revisando. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, el problema dice así. Ya dejé mis arrocitos. Acá lo voy leyendo y ahorita me voy al problema en Excel porque si no. Dice, se hace fluir agua a 5 grados centígrados a través de una tubería horizontal. Entonces, me imagino fluyendo agua a 5 grados centígrados. ¿Por qué me darán la temperatura?
Bueno, porque recuerden que dependiendo de la temperatura va a ser la densidad y la viscosidad de mi fluido. En este caso es agua, entonces me voy a las tablas del Janko-Price, donde puedo encontrar las propiedades del agua si el problema no me lo diera, ¿no? Entonces dice, se hace fluir agua a 5 grados centígrados a través de una tubería horizontal de acero comercial con una longitud de 305 metros. O sea, su longitud de aquí a aquí son 305 metros. A una razón de 568 litros por minuto. Aquí vuelven otra vez los problemas. Eso de razón, a veces me suena como a razón de cambio, pero solo se refiere simple a otra cosa, como les había comentado alguna vez, es a un flujo volumétrico. Litros sobre minutos, ¿vale? Aquí parece que dice metros, pero es minutos. Déjenme le corrijo. Luego nos dice el problema. Se dispone de una altura de agua de 6.1 metros para contrarrestar las pérdidas por fricción. Calcule el diámetro apropiado de la tubería. No sé si ustedes sepan o se han visto en sus casas que tienen un tubito. A veces hasta es donde sale agua caliente cuando por ejemplo, en los calentadores solares, ahí andan botando el agua cada rato. No sé si los han visto en un boiler convencional. Es un tubo largo que sale arriba de la azotea. No sé si simplemente en los tinacos de su casa le ponen un tubito largo que está. ¿Sí los han visto? ¿Sí? Sí. Bueno, esos tubos son para Sí. contrarrestar las caídas de presión, ¿vale? Ok, pues si se fijaron no me dieron ni densidad ni viscosidad, pero pues yo ya la conseguí, la fui a buscar a las tablas y aquí ya la anoté. Entonces tengo la longitud, tengo el caudal, que es necesario que lo cambie a metros cúbicos por minuto, por lo que ya hemos discutido en otras ocasiones. Y ojo, aquí viene toda la ciencia del problema. Me están pidiendo que calcule el diámetro apropiado de la tubería. Entonces, mala noticia. Si yo lo que quiero es calcular la velocidad, necesito el diámetro, porque para calcular la velocidad, si necesito el diámetro. Entonces, pues yo necesito saber, para calcular el área necesito el diámetro, pues necesito ese dato. Por lo tanto, este problema solo hay una forma de resolverlo y es mediante tanteos. Entonces empiezo con mi tanteo. Longitud, esa sí me la está dando el problema, son 305 metros. La densidad yo la obtuve, la viscosidad también ya la tengo, la tenía en mi presentación. Tengo el caudal que lo convertí a metros cúbicos. Entonces planteo que mi diámetro, el primer diámetro que estoy planteando es de 0.09 metros. El área, recuerden, ya me estoy quedando sin tiempo. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Ok, gracias. Sí, sí, profe. Entonces, Sí, se escucha. gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Se dejó de escuchar un ratito. Sigue el mismo problema del audio, Miss. Ay, esta cosa, voy a tener que grabar este problema, porque si no se va a perder mucho. Voy a detener la grabación, a ver si con esto deja de pasmarse también la